Desde que tengo esta curiosidad inquisitiva por el aprendizaje, por tratar de analizar y ver el porqué de muchas cosas que se replican enfrente de nuestros ojos, en la naturaleza, en el cosmos, me ha maravillado cómo pequeños sistemas unicelulares, sistemas simples, se pueden transformar en sistemas complejos, multicelulares, pluricelulares, desarrollando sistemas autoorganizados, superorganismos como cada uno de nosotros, dependiendo de dónde nos desempeñemos. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasideias.mx, y para el tema de hoy me gustaría hablar de un nimio bucle de aprendizaje, un nimio, un insignificante, un pequeño, un minúsculo, algo sin importancia de ese bucle de aprendizaje, pero que es muy importante, que cuando erra, itera y aprende, puede crear estos sistemas complejos como cada uno de los que vemos cuando nos levantamos y miramos en el espejo. Bueno, entrando en tema, en estas breves 40 vueltas elípticas alrededor del Sol y futuras 41, he llegado a la conclusión de que la naturaleza trabaja en forma excepcional, pues desde su perspectiva se afirma: aquí nada se desperdicia, todo se recicla, se reusa, y cada organismo, cada ser vivo creado cubre un nicho en específico bajo la premisa de un código universal de errar, iterar y aprender y mutar para sortear todos aquellos obstáculos que nos impone la presión evolutiva. La programación lineal de la naturaleza dicta, como buena economía mixta, que de acuerdo a la materia prima con que se cuenta, se obtengan los mejores productos o servicios, siempre construyendo a partir de lo que ya se tiene. Es decir, rara vez inicia desde cero. Sumado a esto, la propia naturaleza inserta un mecanismo de aprendizaje en todos los seres vivos, en todos nosotros, mismo que constantemente trabaja en resolver el acertijo cambiante de la evolución para anticiparse a los obstáculos que dijimos por venir, o en su defecto proporcionar soluciones alternas a la problemática que ya tenemos enfrente. Todo lo anterior puede resultar en un momento eureka para cierto individuo de una especie, pero resuena al unísono en el conjunto de individuos que conforman cierta sociedad que trabaja en beneficio común y no solamente para el beneficio personal de un individuo, de un solo ser vivo. Si bien la innovación proviene de uno, se copia, se mejora, se replica de nuevo en todos aquellos cerebros curiosos dispuestos a erigirse como los más aptos. Y bueno, un ejemplo claro de lo que aquí mencionamos o hablamos es la inteligencia de enjambre, que ya hemos hablado de ella en otros artículos, definida por Gerardo Beni y Jim Wang de la Universidad de California como el comportamiento colectivo y descentralizado de sistemas autoorganizados de forma natural o artificial, siendo un principio básico de la inteligencia de sistemas simples que se pueden transformar en sistemas complejos, como lo dijimos al inicio de esta colaboración. Bueno, partimos entonces del código de bucles de información que erran, iteran y aprenden constantemente desde el nivel unicelular hacia el multicelular, y obviamente con miras a construir superorganismos, como lo dijimos. Y bueno, un ejemplo maravilloso que podemos compartir en relación a la construcción, a toda la construcción de estos sistemas simples y complejos, es en lo que encontramos en los panales de las abejas, y una grandiosa explicación es la que nos ofrece el profesor Brian Cox en un video muy interesante que lo pueden ver en el artículo que está publicado en economiadelasideias.mx, y nos recuerda a que esta explicación o esta búsqueda de explicar por qué se construye el panal de abejas de cierta manera se remonta a una vieja pregunta que se han hecho diferentes matemáticos. En resumidas cuentas, estamos hablando de dividir el volumen de un panal para conseguir una forma que de igual tamaño se pueda replicar, con la salvedad o con la condición de utilizar la menor cantidad de cera posible en esa construcción, pues es demasiado preciada para las abejas, muy valiosa para las abejas. Y bueno, las opciones que tenemos desde el punto de vista matemático son los cuadrados y los triángulos equiláteros.
El profesor Cox nos explica que los círculos no se pueden utilizar porque al unir los círculos, bueno, queda un espacio entre ellos y se pierde eficiencia en el diseño. Bueno, se desperdicia producto, obviamente. Situación que, bueno, no es permitido, como lo vimos, de acuerdo al código operacional de la naturaleza. Sin embargo, sorpresivamente, tenemos que al utilizar hexágonos como una forma eficiente para construir el panal de cera de las abejas, es el resultado idóneo u óptimo. Lo interesante es observar que aquello que perturbó y quebró, entre comillas, la mente de matemáticos durante miles de años, ya había sido resuelto por estos diminutos seres y maestros en la polinización. Esta pregunta, como lo dijimos, denominada The Honeycomb Conjecture, ha sido comprobada recientemente por matemáticos, como lo dijimos, después de miles de años, utilizando, valga la redundancia, matemáticas, pero complejas, para constatar que los hexágonos eficientemente son la forma que cubre las características necesarias para construir el panel. Entonces, increíblemente, el diseño y la ingeniería arquitectónica de la naturaleza, con millones de años de experiencia, superan nuestros modelos humanos artificiales. Por ello es que hemos insistido constantemente en que debemos replicar el comportamiento de la naturaleza en simbiosis con la tecnología de nosotros que hemos desarrollado para conseguir el siguiente paso evolutivo de nuestra especie. Y bueno, continuando con otro ejemplo del aprendizaje, también muy interesante, a este nivel minúsculo, ínfimo, nimio, como pequeño bucle de información iterante, tenemos el experimento realizado por la Universidad de Queen Mary de Londres, quienes se preguntaron si la abeja Bumblebee, podría aprender a jugar fútbol. Sí, aprender a jugar fútbol, soccer. Lo anterior, a pesar de que estos insectos, como lo dicen ellos en su video de la Universidad de Queen Mary de Londres, tienen cerebros del tamaño de un ajonjolí. Estos insectos, estas abejas, la Bumblebee. A pesar de lo anterior, y de acuerdo a diversas investigaciones de esta universidad, las abejas son capaces de resolver una gran gama de tareas complejas. Y aunque todas ellas relacionadas o haciendo un símil a sus rutinas en el campo, como jalar cintas para obtener comida, y muy pocas o nulas a la tarea que se les pone a continuación. Y bueno, para este experimento los científicos entrenaron a estas abejas, a las abejas Bumblebee, para que pudieran meter un gol a cambio de comida. Fue así que se usaron 3 diferentes métodos de demostración para entrenar a las abejas. Y bueno, después de diversas iteraciones, de diversas pruebas y errores, interesantemente descubrieron que las abejas que observaban las técnicas de otras abejas, previamente entrenadas, obviamente, aprendían de forma más eficiente y más rápida. Y no solamente eso, sino que fueron capaces de mejorar la demostración de su propia técnica para meter gol. Es decir, aquí aplica el dicho tradicional de que el alumno supera entonces al maestro. Para los investigadores, el resultado es excepcional en este trabajo, y es que las abejas utilizadas aprendieron y realizaron tareas que nunca antes habían encontrado en toda su historia evolutiva. Y todo esto para el doctor, por ejemplo, Ollie J. Loukola, es que el que las abejas resuelvan este tipo de tareas en diferentes formas y aprendiendo al observar a otras o a otros, muestra una impresionante capacidad de procesamiento cerebral. Increíblemente, los científicos aseveran que al igual que los jugadores de fútbol tradicionales, de fútbol soccer tradicionales, las abejas pueden aprender y desempeñarse a la altura cuando la presión y las recompensas son altas. Es decir, son capaces de resolver un problema con diferentes alternativas y por ende sortear a la constante presión evolutiva, como lo dijimos al inicio de esta colaboración. Y bueno, por último, para ir cerrando, no aburrirnos más y darnos cuenta de que dentro de la naturaleza todo se encuentra conectado. Y como dijimos, cada ser vivo ocupa un nicho en específico, nada se desperdicia, pues la vida está en simbiosis y trabajando al unísono. Hablemos entonces brevemente de la importancia de las abejas en la economía del ser humano. Dentro del maravilloso sitio Kurzgesagt, un sitio alemán de videos muy interesante, la sociedad humana, hablando del tema de las abejas, la sociedad humana es extremadamente compleja y frágil.
construida sobre diferentes pilares. Y uno de estos pilares es el de la abeja melífera o la honeybee. Por ejemplo, una de cada 3 comidas que ingerimos es posible gracias a estos insectos. Y aunado a esto, si todas las abejas murieran, miles de plantas también perecerían, situación que obviamente desencadenaría que millones de personas padecieran o padeciéramos hambre. Además, el valor estimado de la polinización de las abejas se estima que ronda entre los 265.000 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Y bueno, qué mejor ejemplo para apreciar cómo los pequeños cambios tienen grandes impactos a nivel global. Similar a lo que nos dice la teoría del caos, cuando una mariposa aletea en cierto lugar y se crea un tornado al otro lado del mundo. Y aquí reafirmamos que cada uno de nosotros, en forma proporcional a la sociedad, al país, a la civilización y a la especie a la que pertenecemos, operamos como un pequeño bucle que absorbe información, posteriormente emite información, dentro del tan repetido esquema de errar, iterar y aprender a partir de un sistema simple y con miras al desarrollo de un sistema complejo y de un superorganismo operando al unísono. Bueno, hasta aquí esta colaboración. Rodrigo Soto, Radio D 90.5, Economía de las Ideas, y como siempre los invitamos a visitar el sitio economiadelasideas.mx. Gracias y nos vemos en la siguiente.